¿Cómo estamos? Pues vamos a platicar un cuento de Amparo Dávila. Eh, en estos cuentos que ella desarrolló siendo una escritora de literatura pues fantástica de terror más importante de Hispanoamérica, nacida en Pino, Zacatecas, su infancia iría marcando la forma de ver la vida, pues de la manera de ir conviviendo con la muerte y con lo extraño. De acuerdo a lo que hemos ido investigando de sus 4 hermanos, ella fue la única sobreviviente. El hermano mayor falleció al nacer, el siguiente de meningitis y el último durante su infancia. Era una niña pues inquieta, rebelde, que pasaba largas horas inmensas en el campo, pero también aprendía rápidamente el armar los libros, la literatura aislada en pues la biblioteca de su padre. Más tarde se va a trasladar a la Ciudad de México para estudiar la universidad, que sería en el año de 1959, publicando su primer libro, Tiempo Destrozado, y en 1964, Música Concreta. Amparo pertenecía a la llamada generación del medio siglo de los cuentistas. Era imposible el catálogo en algún género, pues su literatura era imprecisa, sombría, misteriosa y en ocasiones aterradora. Su forma de escribir era tan especial que impresionó inclusive a Julio Cortázar, comentan, en la que ahora vamos a ir mencionando, pues uno de sus cuentos, porque ya hemos hablado de varios. Vamos a hablar del Entierro. El Entierro, que es un libro de los en cuanto pues se puede decir diferente a los demás, a los anteriores. El protagonista es masculino, pero la forma en la que vive y se expresa de las mujeres dice pues mucho de quién es él, un hombre adinerado y con una vida de éxito y logros que se va a ver interrumpida por una pausa orgánica. Un buen día en su cuerpo lo obliga a parar. Despierta él en un hospital aún pues se puede decir acelerado pues por los recuerdos y pendientes que tenía de la oficina. No se permite pues ni a sí mismo el más mínimo esfuerzo. Le dicen que no debe de hablar ni moverse, pues las actividades que realiza con la ayuda el empresario se va recuperando poco a poco, y eso le permitirá convalecer en su casa, aunque cada vez está mejor, pero más ansioso por regresar a la vida normal. Los indicios del destino pues lo obligan a pasar y a estar pensando en cuestión pues lo de pues su pasado. De pronto sintió algo que por dentro se le rompía, decía él, y se abría y que estallaba, y un dolor mortal, rojo, como que hubiera sido una puñalada de fuego, lo atravesó. Después de la caída, sin gritos, cayeron cada vez más hondo, más hondo, más hondo, más negro, más hondo, más negro, un sinfín y sin aire. Y pues la garra de la asfixia lo abarcó. Resignado comienza él pues a hacer los planes de su final, no sin antes despedirse como debe ser pues de su amante, sus gustos en la vida, de sus lujos, de las opulencias. Sin embargo, el último deseo lo llevará hasta el desastre. Cuando la fue a dejar a su casa, no se quedó con ella, con su amante. No se sentía bien, decía que una extraña sensación como pues de ansiedad, algo raro que le oprimía mucho el pecho, lo sofocaba, y la dificultad para respirar. Apenas había podido llegar a su casa. Al abrir el garage, cumpliría estos deseos pues sin avisarle a nadie. Pensó, se escaparía. Aquí en toda la narrativa de Amparo Dávila es casi siempre de un agente externo que va interrumpiendo la normalidad en lo que la va desfilando pues la vida de los protagonistas, situaciones o elementos que no siempre pueden verse, pero sin embargo la palabra de Alberto Chimal trata de lo que no se ve y no se dice, lo impreciso, lo inquietante, y que justo más allá del lenguaje y de las experiencias, el misterio de cada uno de sus cuentos, de sus libros, pues Dávila no se resuelve, pues busca
cada vez la interpretación y la curiosidad del lector. Además, ella tiene el elemento, se puede decir, fantástico o de terror, la visión femenina, que es profundamente significativa, pues las descripciones y las formas de ver el mundo o el día a día van cambiando radicalmente el enfoque, y a partir de los análisis más profundos que se puedan asegurar, y augura que todos los elementos de pues intranquilidad quizás sea sobrenatural, sino que genuinamente humano. Si quieres conocer o releer estos cuentos, yo te invito a que, pues si los puedes conseguir físicamente, si no, pues los busques en internet y ahí podrás hallar cómo se va haciendo. Algo que pues nos llenó de tristeza cuando falleció esta escritora zacatecana Amparo Dávila a los 92 años, en la que pues se fue haciendo toda esta investigación de ir viendo pues lo que ella trataba de escribir en su literatura, pues siendo la pionera del cuento fantástico en las letras mexicanas e indudable protagonista de la literatura hispana del siglo XX. La escritura zacatecana Amparo Dávila, que nace el 21 de febrero de 1928 y el día 18 de abril del 2020 va a fallecer. El sábado, en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura pues le rinde un homenaje. El tipo de textos de sus obras literarias pues relatan eventos imaginarios, y en las que pues en determinado momento se va a ir tratando de ir introduciéndose pues en toda esta trayectoria que tiene. Fíjense en que algo que siempre va a ser pues de tomarse en cuenta, Amparo Dávila, en la que va a ir contando pues esta se puede decir interpretación, porque en el tipo de escritura del cuento fantástico en las letras mexicanas, pues va dejando en sí todo lo que va a ir haciendo. Fíjense en que la reseña de Lo Perdido, 3 cuentos de Amparo Dávila, que estamos ahora contando El Entierro, que es un cuento pues diferente a los demás, como hemos estado viendo, y que va a dar a todo este contexto literario, saber qué es lo que encierra, pues todo aquello en lo que se manifiesta y se va realizando las funciones tanto poéticas o literarias, ya que ella va plasmando los elementos fundamentales como que fuera una poesía o secundario, o como determinados textos históricos o didácticos que son el género de la literatura, tanto en cuestión de poesía, de novela, de cuentos, de relato e inclusive de teatro. Toda esta situación en la que nosotros vamos pues haciendo este texto narrativo, en el que nosotros pues hemos ido aprendiendo que existen 6 tipos de subgénero del género pues tanto narrativo, los cuales son cuento, novela, la leyenda, los mitos, los relatos y las fábulas. Todo subgéneros de todo ese género narrativo que se va a plasmar en esto. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, invitándolos a que le den una checadita a todas las obras de esta gran escritora que va a ser pues Amparo Dávila, y que va a dejar ese saborcito siempre de suspenso. No quisimos terminar este cuento para que ustedes se den la oportunidad de checarlo, chequenlo, vean el final, realmente les va a asombrar, porque esa característica tiene Amparo Dávila de que siempre sus finales son espectaculares. Que pasen una bella tarde, y esto ha sido todo por hoy, y pues estamos en contacto con ustedes para poder seguir teniendo ese privilegio de entrar en sus hogares y recomendarles algún cuento.